desde Madrid, España. Miguel, bienvenido para que tomemos este programa muy importante. Muchas gracias. Para mí es un grato placer y honor estar aquí con todos ustedes y contigo, amigo doctor Antonio Bolaínez, para compartir las cosas que entendemos que son importantes en estos últimos días, en estas últimas sazones antes de que el Señor Jesucristo vuelva a por nosotros, que eso es lo que realmente estamos esperando. Y lógicamente la palabra de Dios nos enseña que en este tiempo en concreto se iban a producir una serie de cosas que las estamos ya viendo, y yo creo que esta tarde vamos a estar compartiendo sobre ellas. Vamos, Miguel, rápidamente a 2 de Corintios, y para los hermanos que están también y tienen sus Biblias y que tomen sus apuntes, 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 13 al 15, para luego anunciar ya el tema caliente que que estamos dando en esta tarde. Y damos gracias al Señor por la asistencia a nuestros hermanos, los jóvenes de la iglesia de Divino Redentor, de aquí de Misión, todos vestiditos con una sola misma camiseta, ¿verdad? Esa es una bendición, y yo quiero que se den un aplauso a todos ellos, a estos jóvenes, en esa forma que vienen en esta tarde. Algunos pastores, algunos siervos que están con nosotros en esta tarde, personalidades, y algunos de ellos van a tener alguna participación. Dice aquí, leo textualmente 2 de Corintios capítulo 11, 13 al 15, dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este impresionante pasaje, Miguel, de falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles. La palabra disfrazan, o sea que pretenden ser apóstoles, pretenderán, dice el apóstol San Pablo, ser apóstoles, pero no son más que un disfraz. Y luego Pablo hace una comparación bastante fuerte. Dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso quiere decir que el mismo Satanás podría, como marioneta, estar manipulando a estos falsos apóstoles. Cuando la palabra de Dios nos habla de ciertas cosas, tenemos que prestar atención a las mismas. Es decir, la palabra de Dios no nos habla porque sí de cualquier cosa. Y en esta misma escritura, claramente podemos ver que estos apóstoles son disfrazados de apóstoles. Son personas disfrazadas. Dice la escritura que son personas que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si están disfrazados, significa que no son verdaderos apóstoles de Cristo. Aparentan como verdaderos apóstoles de Cristo, pero no son verdaderos apóstoles de Cristo porque están disfrazados, están cubiertos de un presunto ministerio de parte de Dios, pero es solamente presunto porque no es cierto, no es real. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el motivo por el cual, o cuál es la finalidad, mejor, por el cual se disfrazan como apóstoles de Cristo? Lógicamente aquí ya tendríamos que hablar del misterio de la iniquidad. Y por cierto, Miguel, y teníamos que hablar de cosas que son fuertes en cuanto al futuro que tenemos por delante, muy cerca. Precisamente este tema es el que vamos a estar grabando precisamente en estos días, la plataforma del falso profeta, donde vamos a ver en profundidad definitivamente este tema, en lo más profundo todo este misterio de iniquidad, lo que está diciendo Jesús, que harán grandes prodigios, que inclusive opera el espíritu de encantamiento con ellos en cierta forma, porque uno no puede explicar cómo estos hombres atraen multitudes, se dan unas tremendas pero espantosas herejías. Y en lugar de que el pueblo evangélico los rechace, los aplaude e inclusive van en multitudes a seguir esta gente. Entonces vamos a hablar qué misterio ocurre o trabaja detrás de todo esto, y esa es la conferencia que vamos a grabar en estos días, después de esta que vamos a grabar esta tarde, la plataforma del falso profeta, que va a estar pero calientísima por lo que hemos tocado ya y lo que analizamos el día de ayer en mi oficina. Pero hoy vamos a hablar sobre la verdad oculta detrás de los G12, los secretísimos encuentros. Vamos a tocar punto por punto de todo esto, pero para poder llegar a esto, Miguel, hablemos del G12 de César Castellano. Inevitablemente tenemos que mencionar nombres, por dos razones. Uno, ya son famosos. El precio de la fama es que el nombre de uno
tiene que ser mencionado. Le guste o no le guste, tiene que ser mencionado y no vas a poder demandar a 1.000 millones de personas o a 6.000 millones de personas. Ese es uno. Entonces, necesariamente se tiene. Y segundo, la apologética nos enseña que debemos de denunciar, como decía Justino, que a los herejes hay que denunciarlos con nombre para que aprendan a no engañar al pueblo. Entonces, necesariamente vamos a tener que mencionar nombre. Entonces, necesariamente vamos a tener, si hablamos del G12, vamos a tener que hablar César Castellano. Si hablamos el modelo de los 12 o D12, necesariamente vamos a tener que hablar de Cash Luna y posiblemente otras personalidades. Pero el personaje, el protagonista de esto se llama G12 de César Castellano. Hablemos de esto. Bueno, añadir a lo que estás diciendo el hecho de que la misma palabra de Dios nos da ejemplo de que efectivamente a veces hay que mencionar nombres, hay que mencionar las herejías y los herejes. Tenemos el ejemplo de Pablo, del apóstol Pablo, que él menciona por nombre, cuando él tiene que hacerlo, y lo vemos en sus epístolas. Es decir, que no estamos haciendo nada contrario a la Escritura, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Algunos dicen, Miguel, algunos dicen que no debemos de hablar, que debemos de tener ética, y que, por cierto, cuando investigamos la palabra ética no es una palabra bíblica, y es una palabra que salió del feudalismo y era para silenciar en las tiranías, a callar para que no se denunciaran los crímenes y las barbaridades. Entonces, y alguien dijo, bueno, si hablamos de ética, entonces definitivamente Jesucristo no utilizó ética, Jeremías no utilizó ética, el apóstol San Pablo no utilizó ética porque ellos denunciaron con nombre. Es decir, denunciar con nombre no es calumniar. No es calumniar. Calumniar es otra cosa. Pero cuando estamos hablando de lo que estamos hablando, cuando tiene una implicación negativa, incluso inmoral, en el medio, en este caso en el medio eclesial, lógicamente no tenemos más remedio que hablar de nombres cuando hay que hacerlo, porque el pueblo de Dios tiene que ser advertido de lo que está pasando y hay que decir las cosas como deben ser. Y ya entrando, si quieres, en la cuestión. Tenemos G12, la palabra G12. Sí, la estrategia del 12, ¿no? Bueno, sin entrar en cuestiones de numerología, que no es aquí la cosa, pero evidentemente, bíblicamente, cada número tiene un significado desde una perspectiva bíblica. El número 40 tiene un significado, el número 3 tiene otro, el número 6, el número 12 tiene el significado de gobierno, de teocracia, de gobierno de Dios, teocracia. Entonces, la cuestión con el G12 no es que partimos de una estrategia, digamos, de grupo, que parece que la G estemos hablando de grupo de 12, que no habría ningún problema con eso, porque hay grupos de 12, puede haber grupos de 3, puede haber grupos de 30 o grupos de lo que quieras. Aquí la cuestión es que estamos hablando de gobierno, porque la G de 12 es gobierno, es la primera letra en cuanto a la palabra gobierno. Entonces hay una gran diferencia entre grupo y gobierno. Si estamos hablando de gobierno y estamos hablando de gobierno de 12, necesariamente estamos hablando de teocracia. Entonces, la cuestión es, ¿existe la teocracia realmente hoy en día en este mundo? Es decir, ¿Dios está mandando directamente en este mundo a través de la Iglesia? ¿Estamos en el reino, en otras palabras? Y eso, iremos hablando sobre ello, pero realmente no es así. Entonces, el G12 se plantea y se presenta como una estrategia de gobierno basándose en el mismo modelo de Jesús. Y extrapolando la cuestión, porque Jesús, lógicamente, al ser el Señor, sí podía tener sus 12 y podía gobernar sobre 12. Pero ni tú, ni yo, ni nadie podemos hacer lo que Jesús hizo. Miguel, porque no somos el Señor. Fíjate que, bueno, el protagonista de quien ya vamos a hablar un poco más, cómo es que supuestamente recibe, entre comillas, la visión. Cómo es que supuestamente Dios le muestra esta impresionante método que misteriosamente ni Pablo, ni Juan, ninguno de los apóstoles tuvieron revelación de este supuesto método único, revelado y oculto solo para César Castellano. Y después apareció el señor Cash Luna, que es la misma cosa. Ambos tienen la mismísima cosa. Lo único que el uno se llama G2, el otro D2.